Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Hoy va a presentar el estudiante de doctorado, Ricardo Mendoza Vizcaya, del cual yo formo parte de su comité tutoral, y su tutor principal es el doctor Octavio Manero Brito. Le voy a pedir al doctor Edson Emilio que presente a nuestro ponente de hoy, por favor, y bienvenidos a todos al seminario. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Primero que nada, buenos días. Bienvenidos aquí al seminario de fenómenos de transporte y radiología de fluidos complejos. Estos normalmente se llevarían primeramente ahí en uno de los auditorios de la Universidad, de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza, pero debido a la cuestión de la pandemia, pues estamos en esta situación virtual. Antes que nada, espero que todos nos encontremos bien de salud, sus familias estén bien y que sigamos así y que podamos vernos muy pronto. Tengo el gusto de presentar uno de mis mejores estudiantes que tuve en la licenciatura, en la maestría, y ahorita actualmente está en el doctorado con un grupo multidisciplinario de investigación. Actualmente el profesor Ricardo ha impartido las materias de fenómenos de transporte, transferencia de masa, también fisicoquímica y algunas de las materias del primer semestre, que son laboratorios. Ricardo, básicamente sus líneas de investigación se centran en fenómenos de transporte y radiología de fluidos complejos. Actualmente se encuentra como doctorante en el programa de maestría y doctorado de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Fausto, un servidor, y como tutor, administrativamente el profesor Octavio Manero Brito. Y también estamos colaborando con, ahí veo al doctor Luis Medina Torres, que él es profesor investigador, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y también con Luis Antonio, que es estudiante destacado, doctorante de aquí de nuestro grupo. También menciono a la doctora Marina, que se encuentra ahí en la Universidad Autónoma de Durango, perdón si al final lo detallo bien, Autónoma de Juárez, del estado de Durango. Y bueno, sin más preámbulos, presento a Ricardo, que nos trae el título de Análisis de flujo pulsante de un fluido biológico complejo, sangre humana con diferentes niveles de colesterol, mediante modelado matemático, caracterización reológica y fenómenos de transporte. Y pues le damos la bienvenida a Ricardo y por favor, aquí está tu espacio y adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias, profe, tutor. Bueno, y a todos por este espacio también que estamos aquí. Bueno, como ya les mencionaba el doctor Edson, estoy colaborando con ellos, son mi comité tutoral, tanto el doctor Edson como el doctor Fausto. Bajo la tutoría también del doctor Octavio Manero Brito del Instituto de Materiales. Bueno, este es mi trabajo de doctoral, de estudios doctorales. Analizar el flujo pulsátil de un fluido complejo, en este caso es sangre humana, tomando en cuenta distintos fenómenos y efectos. ¿Okay? Bueno, rápidamente, el objetivo principal de este estudio es estudiar el flujo pulsátil sanguíneo, específicamente con hipercolesterolemia, ¿okay? Tomando en cuenta distintos mecanismos. Como son los mecanismos deslizantes, deslizamiento en la pared, mecanismos viscoelásticos, viscoplásticos, los mecanismos cinético-estructurales, propiamente de la sangre, dado que es un fluido complejo, inestabilidades también de flujo, como flujo bandeado, más o menos más adelante vamos a mencionar por qué este estudio de flujo bandeado. También efectos de constricción geométrica y al final, bueno, volver a hablar todo esto con el efecto de la elasticidad, pero ya no solamente del fluido o la sangre, sino la elasticidad en el capilar. Que tengamos un capilar elástico para acercarnos más a la realidad, como son las venas.
Esa es la idea central o fundamental de este proyecto, acercarnos más a la realidad. ¿Okay? Bueno, este estudio es importante, este trabajo es importante, original, dado que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el colesterol y los triglicéridos elevados son una de las principales causas de las cardiopatías isquémicas, ¿okay? Que no es otra cosa que problemas cardiovasculares. Eso es una patología muy, muy grave en nuestro país, dado que pues, bueno, a nivel mundial pertenecemos a los primeros lugares de obesidad y todos los problemas que conlleva esto. Esto debido a diversos factores, como son edad avanzada, que bueno, pues eso no lo podemos evitar, antecedentes familiares, dado que hay ciertos genes que se heredan y bueno, propician ya más adelante problemas de salud. Hipertensión arterial, que también es un problema fuerte en el país. Diabetes mellitus, que bueno, eso ya tiene bastante tiempo que se ha estudiado y se han hecho bastantes avances, pero sigue siendo un problema de salud muy grave. La obesidad, como les mencionaba, y bueno, sedentarismo también, ¿no? Otro factor que influye en estas cardiopatías o problemas de salud cardiovasculares. El avance tecnológico, bueno, nos ha beneficiado bastante, pero también ha desarrollado más problemas de salud que antes no se observaban, ¿no? Ha ido evolucionando, pero bueno, ahora ya no tenemos que caminar, digamos, bastante para llegar a un punto, ahora podemos tomar algún transporte y bueno, eso nos ha generado más ciertos problemas de salud que antes eran difíciles de que sucedieran o en menos cantidad. Bueno, regresando aquí a la hipercolesterolemia, bueno, son problemas de colesterol elevado, ¿ok? ¿Pero qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es un tipo de grasa, una lipoproteína, que es necesaria para poder formar las membranas celulares. O sea, no es de que no lo tengamos que eliminar de nuestro organismo. Es necesario, pero todo tiene que ser con medida. Entonces, este colesterol, pues principalmente tenemos de tres tipos. Una lipoproteína que es de baja densidad, el LDL, una lipoproteína que es de alta densidad, y también tenemos otros componentes como la lipoproteína de muy baja densidad. ¿Okay? Pero los importantes son el LDL y el HDL. ¿Okay? Estas lipoproteínas, LDL, se consideran como el colesterol malo, algunos autores lo llaman así, dado que es el que se acumula en las arterias, se deposita en las paredes arteriales y puede bloquear el flujo sanguíneo. El colesterol bueno o el HDL sirve para regular este LDL, ¿okay? Y promueve su salida de nuestro organismo. El colesterol total tiene tres niveles, que se considera bajo, medio y alto. Y el colesterol bajo es por debajo de los 200 miligramos por decilitro de colesterol total. El colesterol medio, pues no, en un intervalo entre 200 y 240. Y ya el colesterol total alto está arriba de los 240 miligramos por decilitro. ¿Okay? Entonces, esto puede provocar la acumulación del LDL en las paredes arteriales. Pues, bueno, puede bloquear el flujo sanguíneo y eso tiene consecuencias como paros cardíacos, accidentes cerebrovasculares, todo lo que conlleva un bloqueo de sangre. Entonces, lo que se trata es de evitar eso. Ahora, uno de los primeros objetivos de este trabajo, bueno, es analizar el deslizamiento. ¿Okay?
Y nos preguntamos cuál es el papel específico del deslizamiento en el flujo pulsátil sanguíneo con contenido de colesterol total bajo, medio y alto respectivamente. ¿Qué función tiene o qué función tendría ese efecto del deslizamiento con los distintos niveles de colesterol total? Entonces, para eso, es lo que tratamos de modelar y lo hacemos de manera ahorita en un capilar rígido, donde está fluyendo para simular la vena. El flujo pulsátil, bueno, tratando de simular el efecto del corazón, introducimos una perturbación en el gradiente de presión constante, ¿okay? Para tratar de simular el efecto del flujo pulsátil y acercándonos más a la realidad. Esto es de manera simple, ¿okay? Para analizar el efecto de deslizamiento, bueno, se propone una condición de deslizamiento en la pared del capilar. ¿Okay? Eso puede ser, hay distintas condiciones de deslizamiento, pero en general es una condición de frontera de nuestro sistema modelo. Pero ¿de qué manera representamos un fluido tan complejo como la sangre? ¿Okay? La sangre humana, bueno, es donde entra la hemorreología, ¿okay? Que es el estudio reológico de la sangre o de flujo de sangre. La sangre humana tiene una reología compleja, se considera un fluido no newtoniano y forma estructuras transitorias, o sea, es un fluido estructurado. ¿Okay? Su estudio y caracterización nos permite asociar distintas patologías a mediciones reológicas. ¿Okay? ¿Y qué funciones tiene la sangre humana? Bueno, entrega oxígeno tanto a los órganos como a los tejidos, remueve CO2, transporta nutrientes y metabolitos. Son una de las funciones básicas de la sangre. ¿Okay? ¿Y de qué está compuesta la sangre? Bueno, está compuesta de, se considera una suspensión de una fase dispersa en una fase continua. Esta fase dispersa normalmente, o bueno, mayormente son eritrocitos y leucocitos. Pero no solo tenemos esos componentes. Hay leucocitos, neutrófilos, plaquetas, trombocitos, muchos componentes suspendidos en la sangre, en el plasma, perdón, que el plasma es nuestra fase continua, ¿okay? Que principalmente está compuesto de agua, sales, proteínas, algunos metabolitos. De manera global es la composición de la sangre. Varía dependiendo si presenta algunas patologías, ¿okay? Algunas enfermedades, pues bueno, puede variar ciertas composiciones de algunos componentes. Como les mencionaba, es una suspensión de partículas que no son solubles. Entonces, si se dan cuenta, el 60% de la sangre es plasma, ¿okay? Y el otro 40% pues, son glóbulos blancos y glóbulos rojos principalmente, junto con todos los componentes que les acabo de mencionar. Aunque es relativamente poco comparado con el plasma, esa cantidad es lo que le confiere a la sangre su comportamiento no newtoniano. ¿Okay? Recordemos que un fluido newtoniano es aquel que sigue la ley de viscosidad de Newton, fluido no newtoniano, cualquier otra que no la sigue. ¿Okay? Entonces le confiere esa cantidad, ese 40%, le confiere su comportamiento altamente no newtoniano. ¿Ok? Bueno, la sangre humana como fluido no newtoniano. ¿De qué factores dependen las propiedades de flujo de la sangre? ¿Y por qué la sangre humana se comporta como un fluido no newtoniano? Bueno, esto es consecuencia de interacciones entre las células y depende de a qué velocidad se mueven estas partículas. ¿Okay? Estas propiedades resultan afectadas por la orientación y la gran deformabilidad de esa fase dispersa. ¿Okay?
Y bueno, el exceso de colesterol total en la sangre provoca la repulsión electrostática natural de las células. ¿Ok? Esto debido a que el colesterol tiene una parte polar y una parte no polar. ¿Ok? La agregación de estas células sanguíneas se ve inducido por interacciones moleculares, por las propiedades viscoelásticas ya de la sangre global, tanto plasma como la fase dispersa. Y bueno, y esto es consecuencia de rompimiento y formación de unidades estructurales por efecto de una fuerza externa, que en este caso es el gradiente de presión, y exclusivamente aquí en este trabajo de un gradiente de presión pulsante. Entonces, en la figura se presenta el comportamiento típico de un fluido adelgazante, que es cómo se comporta la sangre. Inicialmente estamos graficando una rapidez de formación contra la función viscosidad. Recordemos que para fluidos newtonianos se puede hablar de una viscosidad. Para fluidos no newtonianos se habla de una función viscosidad. Entonces, a baja rapidez de formación tenemos un estado 1, que llamamos S1, que es una estructura compacta. La sangre tiene muchos entrelazamientos físicos y forma una estructura con un nivel de estructura alto, elevado. Conforme aumentamos la rapidez de formación, el comportamiento es adelgazante. Esta estructura se va rompiendo, los enlaces se van separando y se van orientando estas partículas en la dirección de flujo. Por lo tanto, la viscosidad, la función viscosidad va decreciendo o en su caso el recíproco, la fluidez empieza a aumentar. A muy alta rapidez de formación tenemos un estado S3, que es una estructura destruida o altamente desestructurada comparado con el estado 1. Entonces, en este estado 3, las partículas ya están totalmente orientadas en la dirección del flujo, en la dirección del gradiente de presión. Ofrecen la mínima resistencia al flujo, por lo tanto tenemos una viscosidad muy baja comparado con el estado inicial. Bueno, para poder tratar de representar todos estos comportamientos complejos de la sangre, bueno, necesitamos una ecuación que describa todos esos comportamientos. En este trabajo se les seleccionó el modelo reológico de Bautista, Manero y Puig, el modelo BMP, ¿ok? Que está descrito por estas ecuaciones. Una ecuación de estado reológica tipo Maxwell, que se acopla con una ecuación cinética, pero no es química, sino una ecuación de una cinética física, ¿okay? Que relaciona los cambios estructurales a nivel microscópico. ¿Okay? Tiene dos contribuciones esta evolución de la estructura. La primera parte está relacionada con el incremento o la estructuración del fluido. Y el segundo término está relacionado con la desestructuración o disminución de estructura del fluido. ¿Okay? Es una cinética física, no tiene que ver las cuestiones, la cinética química que normalmente se ven en ingeniería. ¿Okay? Entonces, bueno, acopla una ecuación reológica tipo Maxwell con una ecuación cinética física. ¿Okay? Bueno, estos parámetros del modelo, los parámetros del modelo son 5. G0, que representa el módulo de corte, que se puede obtener de experimentos oscilatorios. Lambda, un parámetro relacionado, como ya les mencioné, con el incremento de estructura, que se también conoce como tiempo de relajación estructural. Un parámetro K, que es el parámetro cinético, relacionado al decremento de la estructura o disminución del nivel de estructura. Phi0, que es la fluidez a baja rapidez de formación.
y phi infinito, que es la fluidez a alta rapidez de formación. ¿Okay? Recordando que este modelo, el modelo BMP, se considera un modelo pseudo-tixotrópico, ¿ok? Dado que esta phi le llaman fluidez, pero es un parámetro pseudoestructural. ¿Okay? Estamos asociando la fluidez con, que es una medición macroscópica, con un nivel de estructura a nivel microscópico. ¿Okay? Este parámetro pseudoestructural solamente en corte simple en estado estacionario corresponde a la fluidez. ¿Okay? Entonces, ¿qué ventajas tiene este modelo? Bueno, predice adelgazamiento o engrosamiento al corte, predice respuestas elásticas en flujo, tanto en estado estacionario como en estacionario. Tenemos esfuerzos normales. O sea, sí predice esfuerzos normales. Donde esos esfuerzos normales está contenida la información elástica del fluido. ¿Sí? Predice un esfuerzo de excedencia. ¿Sí? Recordemos que un esfuerzo de excedencia es un esfuerzo mínimo que se le tiene que aplicar al fluido para que éste pueda fluir. ¿Ok? Predice efectos tixotrópicos dados en la ecuación cinética, ¿sí? De estructuración. Haciendo algunas modificaciones a este modelo, introduciendo un parámetro adicional, podemos predecir inestabilidades como el flujo bandeado, ¿okay? Que se conoce, sería un parámetro adicional, que es el parámetro de bandeo. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho con respecto a esto? Y se mandó a revisión un artículo, un trabajo, que es el flujo de Coisel pulsátil de un fluido complejo con deslizamiento en la pared. Obtuvimos resultados y encontramos que el deslizamiento lo que nos hace es desplazar las curvas de fluidez a órdenes de magnitud mayores. El pulso de trabajos previos del doctor Herrera y el doctor Fausto ya se había observado que el pulso provoca un incremento, un máximo en la curva de fluidez. Entonces, el efecto combinado nos provoca un desplazamiento de la curva junto con su correspondiente desplazamiento del máximo en la curva de fluidez. Lo que se ha observado. Con respecto al incremento, que es una manera de ver el efecto del deslizamiento, tenemos una disminución del máximo, del incremento de flujo. Tenemos un decremento en el efecto del deslizamiento en el incremento de flujo es disminuir, y esto es debido a que hay una reducción en la zona de adelgazamiento. Esos son los resultados que se obtuvo. El trabajo, nos hicieron unos comentarios y uno de los principales comentarios fue que la aproximación que se hacía era una aproximación local. Lo que se hizo en este trabajo fue comparar una expansión en perturbaciones con una expansión en serie de Taylor. ¿Okay? Entonces, esa fue uno de los comentarios que hicieron del trabajo, que al introducir la expansión en serie de Taylor en la vecindad de un esfuerzo en la pared, es local. Entonces, ahora lo que estamos trabajando, y bueno, actualmente seguimos trabajando, es trabajar sobre el esquema de perturbación general. No hacer la aproximación de la serie de Taylor y trabajar con el esquema de perturbaciones generales para que sea más general y no sea local la aproximación. Eso es lo que actualmente estamos trabajando. Aún no tenemos resultados, lo estamos desarrollando, pero es lo que se está trabajando. ¿Okay? Otra cosa que se plantea analizar, de acuerdo al objetivo principal, bueno, es las inestabilidades de flujo, el flujo bandeado, que es uno de las principales
que, bueno, el principal, de los principales, se fue la palabra, por lo que se seleccionó el modelo BMP, dado que puede predecir flujo bandeado. ¿Y esto en qué nos ayuda? Bueno, existen efectos que se llama el efecto Faraday-Lindquist, que nos dice que el flujo de sangre en capilares pequeños, en la viscosidad relativa, que es la viscosidad de la sangre global a la viscosidad del plasma, disminuye. O en su caso inverso, recíproco, la fluidez aumenta. Esto se ha modelado y se ha aceptado que hasta ahora que la teoría de zona marginal, que dice que dentro de esos capilares el fluido se separa. La parte en dos digamos, fluidos. Uno en el centro del capilar, donde se aglomeran los glóbulos rojos, los eritrocitos, y una capa externa, la que está pegada al capilar, que es libre de células. Entonces, lo que nosotros pretendemos es analizar si este fenómeno se puede ver como un flujo bandeado. El flujo bandeado nos genera distintas bandas de corte, como consecuencia de distintas bandas de viscosidad, que se interpretaría como distintas bandas o zonas con distinto nivel de estructura. Entonces está explorando la posibilidad de explicar este efecto o este fenómeno como consecuencia de una inestabilidad de flujo, ¿okay? Ya que se forman bandas de distinta viscosidad. Entonces se forma en las paredes del capilar una banda con un nivel de estructura muy bajo, comparado con la banda de corte que se forma en el centro del capilar. Pero esa posibilidad se está explorando. Entonces, por eso usamos el modelo BMP, dado que sí predice flujo bandeado con una modificación pequeña al modelo. También se está analizando la constricción geométrica. Esto para relacionarlo con el fenómeno del rulo. Y ¿qué es el rulo? Bueno, en este fenómeno los glóbulos rojos se apilan unos sobre otros, como se muestra en la figura, formando estructuras de tipo acordeón. Este fenómeno es observado in vitro. ¿Okay? Algunos autores asumen que sí se puede dar en el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y se ha observado in vitro a muy baja rapidez de formación. Muy, muy baja. Entonces, esta constricción geométrica dentro del capilar, los glóbulos rojos se van apilando y forman una restricción al flujo en el centro, ¿okay? Una oclusión central. Entonces, dentro de los objetivos principales de este trabajo, bueno, es analizar la constricción geométrica. ¿Okay? Una vez analizando todo esto, se va a volver a replantear los mismos objetivos. Bueno, se va a hacer el mismo análisis, pero ahora tomando en cuenta la elasticidad de la vena, ¿okay? Como parte final de este proyecto. ¿Para qué? Pues para analizar el efecto de que el capilar ya no sea rígido, sino haya variaciones del radio del capilar a lo largo del capilar. Todo esto para acercarnos más al modelo, a lo que sucede realmente, lo que se observa en la realidad, a partir de los modelos básicos. Entonces, dentro del cronograma, tengo algunas cosas pendientes, pero esto es lo que llevamos, lo del deslizamiento, ya lo estamos trabajando con el esquema de perturbación generales. También a la par vamos trabajando con el efecto del bandeo en el capilar. Entonces aquí, bueno, se mandó un primer trabajo, lo revisaron con algunos comentarios y estamos modificándolo bajo el esquema de perturbación general. Bueno, eso es lo que llevo hasta ahorita. Sigo trabajando en el esquema de perturbaciones generales junto con los doctores Edson Emilio y Fausto Calderas. Y bueno, en mi siguiente seminario ya tendría el esquema de perturbación general y lo del efecto del rulo. Ya tendría resultados.
para presentar, además del efecto del bandeo en los capilares. Bueno, agradezco tanto a la FES Zaragoza, a la Facultad de Química, a la UNAM, a CONACYT y al laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de aquí de la facultad por permitirme este espacio. Ok, gracias Ricardo por tu presentación. Pues vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, respuestas que le quieran hacer a Ricardo. También si quieren hacerle comentarios sobre su presentación, sugerencias de mejora, cualquier cosa se acepta. Yo, por favor. Adelante, doctor Edson. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Ricardo. Qué bueno verte exponiéndote, que es importante para todos los estudiantes que se haga de esa manera. Mira, en general, yo te felicito porque estamos trabajando y siempre el trabajo debe ser, es importantísimo. Hay varios comentarios, sobre todo en la apreciación de qué es lo que estamos haciendo. Tu trabajo, según el título que se propuso como primera aproximación a un proyecto doctoral, es el estudio del flujo pulsátil sanguíneo en sangre humana con colesterol, con diferentes contenidos de colesterol en venas elásticas e inelásticas. ¿Qué es el flujo pulsátil? ¿Cómo defines el flujo pulsátil? Bueno, el flujo pulsátil es una perturbación a un flujo en el cual el gradiente de presión es constante. Para el flujo pulsátil, ¿el gradiente es constante? No, es una perturbación. El flujo pulsátil es una perturbación de presión constante. Ah, ok, perfecto. Entonces le añades un término al gradiente de presión para ver las variaciones en el tiempo, ¿no? Del gradiente de presión. ¿Y eso por qué lo haces? Bueno, el objetivo principal de este trabajo es acercarnos poco a poco acercarnos más a la realidad de cómo funciona el corazón. Ok. Pues el corazón trabaja de forma pulsátil. Perfecto. Entonces, tratando de simular de manera sencilla ese efecto, para avanzar un poco más, se propone esta perturbación al gradiente de presión constante. Ok, entonces lo que entiendo aquí es que tú cambias el gradiente de presión que es constante en el flujo de Poiseuille y tú modificas ese gradiente de presión con una perturbación que depende del tiempo, y lo que eso hace es simular de alguna manera la válvula esta, que es el corazón, que es una válvula de desplazamiento positivo, para ver las variaciones. Ahora, ese gradiente de presión, ¿qué te produce de diferente? Bueno, específicamente en la sangre, es un fenómeno que ya se estudió hace bastante tiempo, pero uno de los efectos que tiene en un fluido adelgazante es que hay un incremento en el flujo volumétrico. Eso es, ahí, el flujo volumen. Entonces, lo que tú estás midiendo es cambiando el gradiente de presión y obtienes una respuesta que en este caso es el flujo. Tu variable de entrada, aunque no es en ingeniería, es el gradiente de presión, y tú obtienes una respuesta en el flujo. Muy bien. Ese flujo, ¿de qué depende? Bueno, depende de las propiedades del fluido que se esté manejando. Ok, perfecto. ¿Y qué más? De la amplitud del pulso, del efecto del pulso. Ok, entonces tú estás variando el flujo a través de las propiedades materiales, y si escalas son diferentes grupos adimensionales. Muy bien, ese es básicamente a lo que nos estamos centrando en este trabajo. Ahorita, en el efecto de deslizamiento, sí. Ok, muy bien. Ahora, de ese trabajo tienes tres vertientes. Una, es lo que acabas de decir del deslizamiento. ¿El deslizamiento qué es? ¿Qué se produce digamos, en el capilar, que es la vena, que es un tubo de radio R igual a A y longitud Z igual a L? ¿Qué se produce ahí con el deslizamiento? Bueno, hay la capa del fluido que está adherida bueno, no adherida, está en la vecindad del capilar, no tiene velocidad distinta de cero. Ok. Entonces, eso, en este caso, lo que está haciendo es trabajando por lo menos con el modelo más simple de deslizamiento, que es el modelo de deslizamiento lineal de Navier.
De acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, lo que tú estás viendo es esa parte del deslizamiento. También, ¿qué estás considerando en la geometría? Se ha modificado el fluido, pero la geometría, ¿cuál va a ser el cambio aquí? La geometría me refiero a la vena. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, ahorita con el deslizamiento, o lo que está trabajando hasta ahorita, no hay cambio, sigue siendo un capilar rígido. Ujú. Más adelante vamos a introducir efectos elásticos en el capilar y se resolverían las ecuaciones para fluido y para sólido. Ok. Entonces te vas a cambiar el capilar, que es un capilar rígido, a un capilar elástico, pero vas a manejar esa elasticidad porque si no, ahí tendrías un cambio de flujo de corte a un flujo extensional. Depende de cómo vayas variando el capilar. Eso es Sí, importante que sí, quede claro. Y por último, tú estás manejando una perturbación general, estás manejando un cambio en la geometría. Hablaste de bandeo, hablaste de todo esto. ¿Podrías explicarme a grosso modo, sencillo, para la audiencia, sencillo, por qué se induce una inestabilidad de flujo en este sistema tan simple? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que estudiar esa inestabilidad de flujo? Y con eso termino esta serie de preguntas que te hago. ¿Por qué se induce una inestabilidad de flujo? bueno, la inestabilidad la estamos asociando a, a- a poder explicar el fenómeno de Faraeus Limbis, ¿Ok? que nos dice que hay actualmente se modela ese fenómeno por la teoría de zona marginal, que nos dice que en el capilar, en el centro se migran los glóbulos rojos, la fase dispersa al centro, y en la parte externa, por conservación de la masa, la parte externa debe estar una zona libre, o lo que está adherido al capilar, cerca de la pared, una zona libre de fase dispersa, o sea, plasma, prácticamente plasma. Entonces, en esa capa tendrían distintas viscosidades o fluideces, la del centro y la que está en la zona de la pared. Entonces, al tener distintas viscosidades, bueno, podemos tratar de asociarlo al bandeo, que el bandeo nos dice que a una misma rapidez de deformación o un esfuerzo, obtenemos distintas bandas de corte o distintas zonas que tienen distinta viscosidad o fluidez. Perfecto. Ok. Entonces, básicamente tú tienes una inestabilidad por el cambio drástico que tú tienes de De viscosidad inducido de la migración que tienes en la pared hacia el centro por efecto del flujo. Y es como si cortaras una leche, o sea, cortaras la leche. Hay dos fases, una más concentrada y menos concentrada. Ese cambio de la fase menos concentrada a la más concentrada que se puede ver cuando se corta la leche, es una discontinuidad porque tienes dos líquidos. Entonces, en la interfase es una discontinuidad que se llama de bulto o de salto. Acuérdate que, por ejemplo, en transferencia de masa, para los alumnos que están llevando transferencia de masa, cuando pasa de un gas o se solubiliza un gas, en la interfase hay una energía para pasar de un estado de gas al líquido, porque hay ahí un efecto de que las moléculas se agrupan, etcétera. Entonces, acuérdate que debes de centrar bien a tu lector o a la audiencia. Señores, estoy estudiando esto. Esto es lo que quiero estudiar con diferentes capilares. Aquí estoy cambiando la geometría, estoy cambiando esto y lo que quiero estudiar es estos tres efectos para ver qué sucede en el flujo volumétrico. Es la variable medible que calculamos en ingeniería, ¿ok? A través del cambio en el gradiente de presión. Muy bien, Ricardo. Está bien. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, pues ahí vamos, ahí vamos. Y gracias, doctor Edson, por sus preguntas tan pertinentes y las sugerencias hacia Ricardo, que esperemos las tome en cuenta para su próxima presentación. ¿Alguien más que quiera participar?
Por favor, que nos indique con el audio o en el chat. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Sí, yo tengo algunas dudas, doctor Sí, Fausto. adelante, doctor Luis. Pues felicidades, Ricardo, expones muy pausado, muy tranquilo, y eso pues como que da tiempo a entender lo que van a hacer, y pues muchas de las preguntas que tenía ya te las hizo el doctor Edson. Yo nada más de acuerdo a lo que tú estás tratando de hacer, análisis de flujo pulsátil, en ese tipo de fluidos, la sangre humana, que es muy compleja, con diferentes niveles de colesterol. Mi pregunta sería, ¿estos resultados has tomado en cuenta, además del colesterol, algunos otros como es el hematocrito, como tú mencionabas por ahí también la viscosidad plasmática y la agregación de los glóbulos rojos en tu análisis de flujo pulsátil? No, no, doctor, todavía no tomamos en cuenta el hematocrito. De hecho, para analizar cuando vemos lo del flujo bandeado, este, algunas correlaciones que se han obtenido in vivo y in vitro toman en cuenta la cantidad de hematocrito para explicar el efecto Faraeus y el efecto Faraeus-Lindquist, pero en este modelo no lo hemos tomado. También existen otros modelos reológicos exclusivos de sangre que sí toman en cuenta el, el nivel de hematocrito, pero como mencionaba, estamos trabajando con el BMP, dado que tiene varias bondades que nos permite analizar ciertos efectos, como el de el flujo bandeado, introduciendo un parámetro más, efectos de tixotropía, pero no hemos tomado en cuenta el, el efecto del hematocrito. Ok, entonces, no tienes una idea tampoco de, por ejemplo, de la posible agregación de los glóbulos rojos y su deformabilidad en la viscosidad del plasma. O sea, esto se ve reflejado en la viscosidad plasmática, ¿no? La agregación y la deformabilidad de los glóbulos rojos. Tú mencionabas por ahí esa relación. Sí, por aquí está. Aquí, ¿no? O sea, la viscosidad total, al aumentar Sí, la cantidad de hematocrito. ajá. O sea, eh, ¿cómo va a ser o cómo vas a tomar en cuenta también la posible agregación de los glóbulos rojos y la deformabilidad de los glóbulos rojos en este tipo de mediciones de flujo pulsátil? ¿Ok? Y también, bueno, okay, bueno, a ver si entendí la pregunta. Lo mencioné este, en el efecto del Rouleau, si no, sí, uh-huh, sí, sí, se forman este tipo de estructuras este, eh, que se han observado in vitro. In vivo no, no he encontrado bibliografía o literatura que la mencione que se ha observado in vivo. Algunos autores como Armstrong lo mencionan, ya dicen que sí se forma dentro del flujo de sangre, pero a muy baja rapidez de formación. Entonces, esa deformabilidad la podemos asociar aquí. E incluso hay modelos que toman en cuenta la deformabilidad de los glóbulos para formar esas estructuras, pero lo único que hacen todos esos modelos es, con respecto a esto, el rulo, es introducir un esfuerzo adicional, dado que se supone que esa baja rapidez de deformación, entonces estamos en el régimen de viscoelasticidad lineal y lo que hacemos es, bueno, lo que hacen los modelos, la mayoría es separar las contribuciones del esfuerzo total en la suma de un esfuerzo elástico, un esfuerzo viscoso y un esfuerzo del rulón. ok, muy bien. Bueno, esa era mi duda. Me gustaría ver tus resultados del próximo seminario. Parece ser que bueno, obviamente es un trabajo muy interesante y me gustaría ver resultados ya con todo lo que tú estás
comentando. Sí, sí, doctor, claro. Pues muchas gracias, Ricardo. Felicidades. Hasta luego. No, gracias a usted por su tiempo y sus comentarios. Ok, continuamos. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, ¿Preguntas, comentarios? Sí, adelante. yo tengo una pregunta. Como estudiantes de ingeniería química, normalmente no tenemos como materias específicas sobre este tema. ¿Cuáles serían como las áreas de fortalezas que deberíamos reforzar para poder entender un poquito más acerca de fenómenos de transporte en la sangre humana o en este tema en específico? Bueno, para entrar en hemorreología o flujo de sangre. Sí, es correcto. Bueno, para todo esto, como pues, la radiología la define como la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia, entonces sus bases están asentadas en termodinámica irreversible y sobre todo mecánica de medio continuo, que son cursos avanzados, pero con cursos, aquí específicamente en la facultad, que tengan un buen curso de fenómeno de transporte, transferencia de masa y transferencia de energía, podrían entrar a analizar este tipo de problemas, fenómeno de transporte en sistemas biológicos, dado que nosotros no estamos metiéndonos tanto en la bioquímica de la sangre. Estamos analizando propiedades macroscópicas, asociándolos a propiedades microscópicas o estructurales. O sea, nos importa el flujo y eso no nos estamos introduciendo tanto a las cuestiones bioquímicas de la sangre, que también sería una buena colaboración con alguien que sepa, médicos, biomédicos, que tengan más conocimiento en esta área. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, complementando, me gustaría ahí, añadir que efectivamente la radiología no es una materia que lleven ustedes en su carrera y en otras, por ejemplo, en la Facultad de Química de la UNAM, allá sí está como una materia que se puede llevar durante la carrera y aquí no. Nosotros estamos tratando de paliar eso con cursos que damos en los intersemestres, que los invitamos a los cursos intersemestrales que estamos dando, y con la próxima modificación del plan de estudio, pues tratar de incluir este tipo de materias que ya son muy comunes en otras instituciones que dan, donde se lleva la carrera de ingeniería química, pues es muy común la radiología, el tema de procesamiento de polímeros y muchas otras que ya estamos trabajando para incluirlas también en su plan de estudios actualizado. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, aquí hay una pregunta, profe. Sí, adelante. ¿Afectan los factores de coagulación en los ensayos? Sí, sobre todo a la hora de las mediciones relógicas de la sangre, ¿verdad? Que la sangre empieza a coagular y tiene distintos efectos. Eso ya hay un protocolo que de hecho lo desarrollaron cuando tomaron las muestras, el doctor Fausto y colaboradores, ya un protocolo para analizar las muestras, y me parece que el anticoagulante que se utilizó fue EDTA, ¿verdad, doctor? Y de hecho empezamos usando heparina, porque también en las partes mecánicas del reómetro se podía, sobre todo las partes de la sangre que quedaban expuestas, infería de hecho en las mediciones relógicas y empezamos con heparina y después ya con el EDTA, que de hecho es el que cuando ustedes les toman una muestra de sangre, ya en el tubito donde van a colocar la sangre ya tiene el anticoagulante incluido, ¿no? Entonces ese fue el que usamos nosotros para evitar que se coagulara la sangre durante las mediciones radiológicas. Dice, ¿y por qué no utilizan el citrato de sodio? Bueno, pues no lo hemos utilizado experimentalmente porque ya utilizamos el EDTA y nos dio buenos resultados, o sea, no hubo problemas
de que se presentara alguna inestabilidad rara, pero pues podríamos intentarlo en alguna próxima medición que hagamos, a ver qué resultado nos da. Pero, por el momento, incluso artículos que nos citan usan el mismo que nosotros, porque fuimos casi de los primeros que empezamos a hacer mediciones ya en un reómetro como tal, no en un viscosímetro, sino en un reómetro. Pero pues nos sugieren el citrato de sodio, lo podemos intentar a ver qué resultado nos da. Perdón, lo que pasa es que el EDTA, el anticoagulante, se pone alrededor de las muestras de sangre, Fausto. Entonces, para evitar Así obviamente es. también que se coagule. Entonces, Sí, que son las partes que quedan expuestas. así es. Entonces, se probó la heparina y obviamente la heparina se desplazaba, al igual que el citrato, que es un secuestrador, para evitar la coagulación, el mecanismo de coagulación de la sangre. Entonces, el EDTA es muy bueno porque ponemos en el medio reométrico alrededor de las muestras de sangre y evita la coagulación de la misma. O sea, aparte de que trae EDTA a la sangre, también lo ponemos en el sistema reométrico. Sí, recuerden que en las geometrías reométricas, aunque uno ponga la muestra, siempre queda una parte de la muestra expuesta, ya sea que usen geometría de cono y plato o de cilindros concéntricos. En el caso de los cilindros concéntricos es mínima la zona que queda expuesta, pero aún así se le pone arriba el anticoagulante para evitar pues que se empiece a coagular, y obviamente eso nos daría mediciones incorrectas, ¿no? Empezaríamos a ver un aumento de viscosidad que no tendría que ver con la sangre en sí, sino que ya se está coagulando. Entonces sí se usan ese tipo de sistemas y está reportado ya en la literatura. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Luis. Nada más un comentario, pero ¿Sí? creo que quería participar Luis, Antonio. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Primero, te felicito, Ricardo. Es una exposición muy interesante. Para todos los que están conectados, son alumnos de distintos semestres. Fíjense que independientemente de la composición química de la sustancia en cuestión, pues de alguna manera se tiene que abordar, ¿verdad? De hecho, este tipo de fluidos se le conocen como fluidos complejos, dada su estructura química, y es todo un área del conocimiento, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante. Tiene fenómenos de transporte, reología y otras disciplinas. Ya voy directo a la pregunta. Vi que tu sistema lo estás tratando como dos fases para el efecto Farey-Lindqvist, y adicionalmente vi, Ricardo, que hiciste una expansión local, pero en función del esfuerzo de pared. ¿Este esfuerzo de pared se refiere a la vena o bien a la interfase de las dos fases que genera este efecto? No. El efecto Faraeus es como se modela actualmente, son lo que comentabas, Luis, dos fluidos, uno que va por el centro, en la parte, le llaman coraza, y otro en la parte anular, que es la que está pegada a la pared. Eso es la teoría de zona marginal. En este caso, todavía no estamos entrando a eso, apenas estamos trabajando. Lo que se hizo la expansión local aquí es para el fluido, para el deslizamiento. Entonces, hicimos esta expansión en el flujo y en perturbaciones, y la comparamos con una expansión de en la vecindad del esfuerzo en la pared. Y en este caso es transitorio. Este signo WT es el esfuerzo en la pared transitorio. Es en la pared no en la interfase. Bueno, en la interfase es sólido-fluido, pero es exactamente en la pared, alrededor de un esfuerzo en la pared estacionario, para poder aproximar estas derivadas. ¿Esto qué nos hace? Bueno, podemos encontrar las contribuciones del flujo a orden 0, a orden 1 y a orden 2, y esta diferencia no es otra cosa que la perturbación, o sea, la función estocástica que utilizamos para perturbar el gradiente de presión. Esa es la ventaja, es un método, digamos, más simple que el de
las expansiones en perturbación del esquema general. Pero sí, aquí no estamos trabajando todavía dos fluidos, esto no. La teoría de zona marginal es lo que trata dos fluidos actualmente. Lo que nosotros pensamos es que tratar ese efecto Farewell-Liquid como una inestabilidad de flujo. Aquí, esto que se ve aquí como blanco y los glóbulos rojos en medio, bueno, son el mismo fluido, pero con diferente nivel de estructuración. Sí, ok, muchas gracias, Ricardo. Sí, yo pensaba que tenías tus dos fases por el efecto Fareus, y bueno, así es tu expansión, pero efectivamente es solo un fluido, ¿verdad? Están considerando en esa expansión un fluido que llena completamente la arteria, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, Precisamente para evitarnos esto de que si aquí sean dos fluidos, esto es lo que viene después, lo que vamos a estar trabajando. Para evitar esto, decir que son dos fluidos, es un fluido que presenta bandas de corte. ok, ok. Sí, y así se quitan el problema de la discontinuidad, ¿verdad? Que en principio generaría la presencia de esos dos fluidos. Sí, que de hecho, incluso con el bandeo hay discontinuidad porque hay fórmula cúbica y entonces, como en el trabajo de Hugo. Pero ya es un fluido, ya no metemos dos fluidos, es un mismo fluido pero con distintos niveles de estructuración. Ok, profesor Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias, Luis. muy Sí, interesante. gracias, Luis. Mira, Ricardo, también en el chat preguntan, aunque ya contestó ahí algo el doctor Edson, dice, en específico en la ingeniería, este estudio, ¿cómo beneficia y cuáles son sus aplicaciones? Ok, sí, bueno, lo que comentó el doctor Emilio, la creación de anticoagulantes y en las válvulas cardíacas, que prácticamente las válvulas cardíacas son pues, bombas peristálticas, ¿no? Entonces, recordemos que estos estudios, aunque son específicos para sangre, la ecuación reológica o constitutiva, pues puede cambiar. Y pues podemos analizar otro fluido que va a tener distintas constantes y ver el efecto. O sea, no es netamente que sea de sangre, sino que en las ecuaciones generales se puede modificar el fluido a través de la ecuación reológica que se está utilizando. Puede ser otro fluido adelgazante, engrosante, dependiendo. Las aplicaciones pues ya dependen bastante de la imaginación, ¿no? Sí, también comenta el doctor Luis Medina en el posible análisis, o sea, formas no invasivas de determinar si una persona tiene hipercolesterolemia. Exactamente. Aquí está el estudio y caracterización de la sangre nos permitiría poder asociar algunas patologías a comportamiento sanguíneo. Ok, pero digamos, si somos más específicos, hablando de lo que estás haciendo tú, eh, ¿cómo crees que lo que tú estás haciendo, el conocimiento que estás generando, va a beneficiar y va a ser utilizado en esas aplicaciones? O sea, ¿qué es lo que tú vas a contribuir con tu estudio en específico? Bueno, lo principal que yo veo es que estas mediciones son mediciones físicas para la hipercolesterolemia. Entonces, actualmente los estudios que se hacen son estudios químicos y bioquímicos que generan costos, desechos, para determinar el nivel de hiperglucemia que tengan, si tiene alto nivel de colesterol, medio o bajo. Pero bajo estos estudios, bueno, estos son mediciones físicas. Entonces no generaría más desecho más que la sangre que ya se midió. No habría otros reactivos, tan contaminantes como las pruebas que se hacen en bioquímicas para determinar estos niveles de colesterol. Bueno, voy a ser más específico. Es que tú estás metiendo ahí, bueno, mi primera crítica es que debiste haber sido más específico en cuanto a los antecedentes de tu trabajo. A mí no me quedó claro y creo que a nadie qué es lo que ya se ha hecho
referente a tu trabajo, es decir, qué artículos son en los que tú te estás basando, para que de ahí partieras y nos dijeras qué es lo nuevo, lo que no se ha hecho y que tú sí estás haciendo. Entonces, una crítica que te hago es que debes de dejar bien claro los antecedentes, es decir, puedes usar 1 o 2 diapositivas para que quede bien claro qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que ya está reportado en la literatura, qué se ha encontrado con respecto al flujo pulsátil de la sangre, con qué modelos, etcétera. Y ya después de ahí tú nos digas qué es lo nuevo, porque según yo entendí, lo nuevo que vas a hacer tú es meter la parte de deslizamiento, que eso no se ha estudiado en la sangre, ¿es cierto? Sí, no, no se ha estudiado. Si no se ha estudiado, entonces justifícanos tú para qué lo vas a estudiar, para qué nos va a servir eso. Ok. Entonces algo que tengo que, los antecedentes, reportarlos. Ok. Bueno, en este caso se supone, estamos suponiendo que el alto nivel de colesterol eh, forma depósitos en las paredes de las venas, y en estas paredes pueden provocar deslizamiento de la sangre, dado consecuencia del depósito del colesterol. Eso es a lo que le estamos asociando el deslizamiento. ¿Para qué nos va a servir conocer el efecto del deslizamiento en la sangre? Lo podemos observar, decir si hay deslizamiento o no, y eso asociarlo si hay depósitos o no, con el flujo volumétrico. Si conocemos el flujo volumétrico, podríamos suponer si hay depósitos o no de colesterol en las venas. Bueno, yo te recomiendo que trabajes más en esa justificación porque creo que es lo que faltó, que le dejaras claro a los asistentes qué es lo nuevo que vas a hacer y por qué. Eso debe de quedar muy claro. Otra crítica que aprovecho para hacerte es que sí, efectivamente ya te lo comentaron, hablas muy pausado y eso da una cierta sensación de inseguridad. Yo te conozco y sé que dominas este tema, pero hablar de esa forma sí da la sensación de que no tienes la seguridad de lo que estás diciendo. Pues te recomiendo que mejores la velocidad a cuando vas explicando las cosas y no te pauses tanto, que sea más continuo para evitar dar esa sensación. Ok. Y que revises bien la parte de antecedentes, por favor. Tienes que leer ahí muchos artículos, todo lo que se ha hecho y tienes que dejar bien claro qué es lo nuevo que vas a hacer tú, para empezar. Otro comentario es que cuando presentaste las ecuaciones que estás usando, pues no hablaste de qué significa. ¿Puedes poner las ecuaciones rápidamente? Sí, aquí está. Hay muchos asistentes que son de primer semestre, entonces si tú no les dices qué significa cada uno de esos términos, pues no van a saber, porque ni siquiera dice ahí qué es sigma, por ejemplo. Pues les tienes que decir es el esfuerzo, pero qué tipo de esfuerzo, qué es D, qué es G0. Aunque más adelante lo dices, pero aquí sería bueno que se los dijeras. ¿Qué significa cada término? ¿De acuerdo? Porque Okay, muchos sí. no han visto ninguna ecuación, no han llevado fenómenos, entonces les va a costar trabajo entenderte si tú no les dices de una vez desde aquí qué significa cada uno de esos términos. ¿Qué tipo de derivadas tienes ahí? Menciona que son, ¿qué tipo de ecuaciones, no? ¿Son ecuaciones escalares o qué tipo de ecuaciones son estas? No, tensoriales. Esto Son es ecuaciones tensorial y la tensoriales. ecuación cinética es una ecuación escalar. ¿Qué significa ese triangulito hacia abajo, no? Muchos no van a saber qué es ese triangulito hacia abajo. Es un operador matemático definido por aplicado al tensor de esfuerzos viscoelásticos. No, Sí, pero el que está operando sobre la velocidad, ¿no? Acá. ahí donde no lo veo. Ah, el Sí, sí. gradiente. El gradiente, ¿no? Pues muchos no saben qué es el gradiente. A ver, explícanos qué es el gradiente. Es un operador que aplicado a una función escalar, nos da la dirección donde, es un operador espacial que nos da la dirección donde crece más rápido a la función a la que le estamos aplicando. Pero es un operador espacial.
Ok. Pues todo eso, sí, date un tiempo para explicarlo porque también debes de tomar en cuenta a tu audiencia, ¿no? Sí, profe. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos de hecho un poquito, pero si alguien más quiere participar. Nada más un Sí, pequeño adelante. comentario, si me permite. A mí se me hizo muy importante todos los comentarios del doctor Luis, el doctor Fausto y todos nuestros compañeros que están aquí reunidos, sobre todo en la cuestión que te preguntó el doctor Luis. A mí me gustó mucho esa parte de tomar en cuenta la elasticidad del hematocrito, incluso el hematocrito. Las estructuras que forman son cúmulos por atracciones electrostáticas a baja rapidez de formación. Creo que de ahí se puede utilizar, se puede implementar en tu modelo el efecto de la elasticidad del hematocrito, sí, de los clústeres que tienes, de los cúmulos de partículas que tienes. Entonces, ahí lo podrías modelar como si fuera una membrana que cambia su forma debido al flujo. Entonces, como primera aproximación, y sugiero muy fuertemente que veas sobre esa dirección también, dentro de todo lo que te comentó el doctor Fausto, que la modeles como si fuera un sólido de Hooke, como primera aproximación, y que lo acoples a las ecuaciones a baja rapidez de deformación, porque a baja rapidez de deformación creo que hay dos preguntas que hizo el doctor Luis, no en este seminario, sino en el anterior, cuando se tiene cirrosis hepática, y la sangre es prácticamente newtoniana, su viscosidad no cambia. Entonces, lo puedes modelar como un fluido de Maxwell a baja rapidez de deformación. A alta no, pero a baja rapidez de deformación sí lo puedes modelar. Y eso sí es una cuestión importante. Creo que de todo lo que te comentaron, todos los compañeros, se puede sacar unas mejores presentaciones. Es importante que quede bien claro para qué estás haciendo este estudio. Matemáticamente, físicamente, es muy rico, pero siempre te van a cuestionar, bueno, estás haciendo todo esto para una razón. ¿Cuál es la razón ingeniería? ¿Cuál es la razón científica del porqué de tu estudio? Siempre, y justificarlo con base solamente en las referencias que te estaba diciendo el doctor Fogg. Creo que de todo esto, todo lo demás se trabaja. Quédate con las cuestiones siempre del porqué, de los comentarios del doctor Luis, del doctor Fausto y todos los compañeros, Citlali, todos los compañeros que te hicieron este tipo de cuestiones. Y como siempre, Ricardo, yo te felicito por la cuestión de exponerse. Exponerse es el mejor de los maestros. El error es el maestro y debemos de estar siempre dispuestos a exponernos. No avanzamos, jamás vamos a avanzar si solamente nos quedamos en el mismo lugar. Creo que Estefanía tenía algún comentario. Gracias. Sí, profe, no. Felicito, te felicito. Todavía falta. Sí, profesor, yo también tengo una pregunta. Sí. Se mencionaron dos fenómenos, la aglomeración de los glóbulos rojos y también, lo del colesterol. ¿Cuál de estos dos factores tiene más influencia directa en la deformación, en el flujo, en las propiedades del flujo en la cual se podrían detectar enfermedades? Así, ¿cuál de esos dos fenómenos tiene más influencia? No hemos analizado ahorita la aglomeración de los glóbulos, ¿no? De la fase dispersa. Pues ahorita yo te podría decir que el efecto que tiene por los resultados que hay en trabajos previos de la viscosidad, el colesterol, que es lo que hemos estado analizando, y ya hay datos de viscosidad y de los modelos, el ajuste de modelos a esos datos de viscosidad. Pero el efecto es que es algo complicado ahí, porque el efecto de la aglomeración como el ruló, se forma a muy baja rapidez de formación. Entonces, estaríamos en esta parte de la curva. Estaríamos por aquí. Y todo lo que se analizó, ya andamos en esta zona y esta zona.
Entonces aquí ya se desestructura y se orientan. Entonces aquí sí va a haber un cambio grande de viscosidad, que es la propiedad macroscópica. Pero el efecto de la aglomeración no lo hemos analizado. Yo diría que el efecto del colesterol ahorita. Ok. Y profesor, ¿en qué casos se da esa baja velocidad de formación que provoca esa aglomeración? ¿Cómo, en qué casos? ¿O Sí, de este efecto? ¿Del acordeón? ¿Que parece acordeón? ajá. Lo que pasa es que no se ha observado en vivo. Ponen una parte del microscopio y ven que se empiezan a juntar. Algunos autores en algunos artículos mencionan que a muy baja rapidez de formación se da ese fenómeno incluso en flujo, pero a muy bajo. O sea, casi no lo estás impulsando. Pero nada más se ha observado in vitro. Experimentalmente nada más in vitro. Sí, Ok. si me permiten, complementando un poco la respuesta del profesor Ricardo, la aglomeración de los glóbulos se debe básicamente a interacciones electrostáticas, como ya lo habían mencionado. Dependiendo de la patología que se tenga en la sangre, pues va a ser la composición química superficial de esos glóbulos. Si supongamos X patología hace que la carga superficial de estos hematocritos sea de tal manera que se junten, pues entonces ahí sí vamos a tener una aglomeración. De hecho, por ejemplo, para alto colesterol, pues se ha observado una aglomeración más marcada debido precisamente a estos compuestos químicos que se quedan adheridos a las partículas. Entonces son muchos factores, como ya había mencionado el profesor Ricardo, pero sí se ha logrado identificar qué factores en específico propician esa aglomeración o bien la destruyen, ¿no? Seguramente el doctor Luis Medina Torres tenga algo más que agregar, doctor. Él ha investigado más acerca de este tipo de sistemas. Sí, efectivamente, depende de la patología. Por ejemplo, en lo que estamos analizando actualmente, que es pacientes con cirrosis hepática, esas aglomeraciones, como se ven esos fenómenos de Rouleau, no se observan. Se ven los puros glóbulos rojos que están colapsando, inclusive en el centro, colapsan. Y esto pues, obviamente es en función de la bioquímica de la sangre, como es pues, el hematocrito, ¿cómo se llama? El fibrinógeno y todos los demás componentes que están en el plasma, que están presentes en la sangre. Entonces, obviamente depende de la patología. Sí se reporta o se ha reportado, sugerencia, como dice el doctor Fausto, lo que se ha reportado de este tipo de sistemas en personas que tienen colesterol en sangre, ¿no? Entonces, trabajos previos, por ejemplo, lo que se hizo con el doctor Edson y Fausto y un alumno de doctorado, pues se vio que el efecto que tiene el colesterol en sangre de manera pulsátil. Entonces aquí lo novedoso que creo que, si entiendo, que está haciendo el profesor Ricardo, es el efecto de deslizamiento en la pared y que la vena deja de ser un tubo rígido y ahora va a ser un tubo de manera elástica, ¿ok? Entonces eso depende de la patología, efectivamente. Así es, doctor Luis. De hecho, este es un problema abierto, el estudiar el Rouleau, y yo creo que lo podríamos hacer con esta ecuación que está proponiendo Ricardo, porque esta ecuación inherentemente predice un esfuerzo de excedencia. Entonces, el Rouleau, aunque provoca un esfuerzo de excedencia muy débil, efectivamente solo se da a muy baja rapidez de deformación. Creo que lo podríamos atacar muy bien con la ecuación BMP, pero eso no lo está haciendo ahorita nadie, sería un problema abierto a futuro. Pues queda ahí por si alguien quiere hacer su tesis. Tenemos este tema, ¿no? Abierto, que todavía no lo hemos atacado desde ese punto de vista. Ok. Entonces, bueno,
¿podría ser posible que dependiendo de la patología pueda darse un rango de rapidez de deformación en la sangre? Sí, pero yo propondría que primero se estudie con sangre de personas sanas y ya después empezar a ver cómo varía con alguna otra patología, pero tendríamos que empezar primero con sangre de personas sin patologías. Ok. Muchas gracias por sus respuestas. Ok, pues ahora sí nos extendimos un poco. Les agradecemos nuevamente su presencia en el seminario y los invitamos el próximo viernes. Como cada viernes, pues vamos a tener a otra persona que todavía no sabemos quién es, que nos va a presentar su tema. Y pues que tengan buena tarde. Saludos a todos. Saludos. Saludos, bueno.